Amigos, amigas, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de marzo. Estas son algunas de las noticias más importantes del día acá en nuestra región, en el país. También con información internacional. Como siempre, empezamos con los titulares. La gasolina por encima de los $5. Hoy César Canizales nos cuenta, pues, qué tanto ha subido el precio de la gasolina. También les vamos a contar acerca de las graves acusaciones contra uno de los personajes digamos, más reconocidos íconos de los derechos de los trabajadores campesinos en los Estados Unidos. Vamos a hablar también, por supuesto, de la guerra. Continúan los bombardeos por parte y parte. Y bueno, pues también Estados Unidos ha tenido que ceder un poco y cambiar algunas leyes para evitar esta crisis que muchos estamos temiendo que ocurra en el área de la economía. Igualmente, países de Latinoamérica se unen para mandar un comunicado de paz desde México. Expresa TV nos tiene un reportaje. También es noticia, no baja el interés y estamos hablando de las tasas de interés, esto debido a la situación de la economía y la incertidumbre que se viene. También les contamos de un joven de apenas 15 años que bueno, ahora es sospechoso de un doble asesinato en nuestra región y una merecida celebración para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. También les tenemos el pronóstico del clima para el resto de la semana. Y bueno, pues como ya lo vieron, el precio de la gasolina ya llegó a más de $5 por galón acá en nuestro estado. Ese es el precio, el segundo más alto del país, según la organización AAA. Esto puede también afectar, por supuesto, el precio de muchas otras cosas. César Canizales nos tiene todos los detalles. El precio promedio de la gasolina regular llegó a $5.06 en el estado de Washington, un aumento de más de 30 centavos comparado a la semana pasada y $1 más comparado al año pasado, según la organización AAA. El aumento se debe en parte por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La guerra ha causado escasez de petróleo porque Irán ha cerrado parcialmente el estrecho de Hormuz, donde buques transportan aproximadamente el 20% de petróleo del mundo. Según AAA, el precio promedio nacional es $3.84 y el precio promedio de diésel en Washington es de $6.17. El precio de gasolina y diésel puede afectar los precios de muchas otras cosas, ya que compañías dependen del transporte por camión para transportar sus productos. El precio de la comida también puede subir porque los agricultores también necesitan gasolina y diésel. Para la gente en el oeste de Washington, donde el precio es el más alto del estado, no hay de otra. Pues la verdad sí está un poco difícil ahorita, pero aún así tenemos que salir a trabajar y poder echar gasolina, ¿verdad? No nos queda de otra. Es un poco difícil ahorita en estos momentos, estas situaciones que estamos pasando, pues, de todo lo que se está viendo ahorita. Pero vamos a hacer lo posible, ¿verdad? De ver qué podemos hacer para poder seguir adelante. Aún así tenemos que seguir trabajando, no nos queda de otra. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo hoy que hay mucha incertidumbre sobre cómo los precios de gasolina van a afectar la economía en el futuro, pero dijo que el precio de la gasolina sí va a causar un aumento a la inflación en general. Para Se Habla News, César Canizales. Gracias, César. Y ahora vamos a hablar un poco también de la guerra y cómo está afectando esto. Pero antes de eso, graves acusaciones de abuso sexual surgieron hoy contra el ya fallecido y popular líder campesino César Chávez y las repercusiones podrían llegar hasta nuestro estado. Una investigación del diario The New York Times dice que César Chávez, la figura más icónica del movimiento de derechos de trabajadores campesinos en el país, abusó sexualmente de jóvenes de hasta 13 años de edad en la década de los 70, cuando este ya era una conocida y poderosa figura del movimiento campesino. Para agregar a la sorpresa de estas acusaciones, Dolores Huerta, una de las más cercanas aliadas de Chávez en el movimiento activista, dijo que ella también había sido violada por él, pero que nunca había hablado de ello hasta ahora. El artículo agrega que Huerta, a quien a finales del año pasado, recordemos, visitó nuestra región para una charla en el Shoreline Community College, fue parte de un grupo más grande de mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual por parte de César Chávez, pero que muchas de ellas lo callaron por no querer manchar el nombre de este ícono de los derechos de los trabajadores. ¿Qué tal?
propósito de esta noticia, la Organización de Trabajadores Campesinos Unidos publicó un comunicado hoy diciendo que no van a participar este año en actividades de celebración del cumpleaños de César Chávez, pactadas a propósito para el 31 de marzo, que se van a llevar a cabo por todo el país. Y en muchos lugares están considerando inclusive retirar el nombre de lugares y calles que lleven el nombre de César Chávez. Y hoy la administración Trump tuvo que levantar algunas sanciones como la ley del Acta Jones, que tiene que ver con el transporte de productos por barco a los puertos del país, en un intento para reducir los efectos del costo del petróleo y otros productos. Precisamente hoy el precio del barril de petróleo se disparó hasta los más de $110 el barril tras una noticia en Irán de un bombardeo a una planta de procesamiento de gas más grande del mundo. Mientras tanto, los ataques de parte y parte continúan e Irán sigue logrando burlar las defensas antiaéreas tanto de Israel como de otros aliados de Estados Unidos en la región. Israel, por su parte, ha seguido ampliando su frente de guerra, atacando continuamente a su vecina Líbano, más concretamente a la capital Beirut, con el argumento de querer eliminar al grupo militante Hezbollah. Ya son cerca de 1.000 muertos los que se han reportado allí y más de 2.000 heridos, y según fuentes iraníes, son en su mayoría población civil. Y seguimos en el tema porque varios países latinoamericanos han unido sus voces para pedir un cese al fuego en esta guerra que cada vez se torna más sangrienta. Desde México, Expresa TV nos tiene el informe. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia firmaron un comunicado conjunto en un llamado a la paz y resolución de conflictos mediante el diálogo y la diplomacia. De acuerdo con la presidenta de México, la iniciativa fue propuesta por el presidente Gustavo Petro y tiene el objetivo de sumar voces de América Latina y Europa para frenar la escalada de violencia en Medio Oriente, para abrir espacios efectivos a la negociación política. Estábamos fue una iniciativa del presidente Petro de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa, para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego, y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual, que no solamente afecta al Medio Oriente, sino por las características de la zona, pues está afectando a todo el mundo. El precio del petróleo regresó ayer a $100 el barril. Entonces, países que no tienen petróleo, por ejemplo, pues el aumento en la gasolina pues es muy alto y afecta a toda la población. Además de que el documento reitera que las diferencias entre estados deben resolverse bajo los principios de solución pacífica y la diplomacia internacional, mientras que el gobierno de México reafirma su disposición para contribuir en los procesos de paz. Y en otras noticias importantes del día de hoy, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió no seguir bajando la tasa de interés, esto por segunda vez consecutiva este año. La razón, por supuesto, es que la guerra contra Irán ha regresado las incertidumbres sobre el futuro de la economía en los Estados Unidos, mientras prácticamente no se está contratando más gente, no ha cambiado mucho que es el nivel de la inflación ni del desempleo en los últimos meses. Y el joven sospechoso de haber asesinado a bala a estos dos adolescentes el pasado 30 de enero en una parada de autobús en Rainier Beach, en Seattle, tuvo hoy su primera corte tras haber sido arrestado ayer en su casa en Renton. El sospechoso estaba por cumplir mañana los 16 años y por ser menor de edad, la jueza decidió que este no debía presentarse físicamente en la corte. Por esa misma razón, su identidad también permanece privada. Bueno, y una muy necesaria celebración. Miles de venezolanos se reunieron anoche en las calles de Caracas tras la victoria 3-2 de su selección de béisbol sobre la de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, el cual fue transmitido en pantallas gigantes en distintas plazas de la ciudad capital venezolana. La novena de ese país venía de derrotar al equipo de Italia, que resultó siendo uno de los favoritos del torneo y hasta el último minuto, y por la mínima diferencia se llevó el título ante Estados Unidos. Muy bien para un país que ha sufrido mucho por décadas y necesitan este tipo de alegrías.
Y hablando de tipos de alegrías, yo creo que nosotros también nos merecemos una alegría porque ya en 2 días comienza la primavera y aunque no pareciera porque ha estado haciendo bastante frío, especialmente en horas de la noche, ya hoy por lo menos la temperatura subió un poquito, pero siguen por ahí algunas lloviznitas por aquí y por allá. Lo que es jueves y viernes vamos a ver seguramente agua, aunque no en demasiada cantidad, y las temperaturas en la parte alta de los 50, pero para el sábado cuando comienza la primavera vemos sol, pero lo cambiamos por un poquito de frío. Fíjense ustedes, las temperaturas inclusive ya para el arranque de la próxima semana podría estar solamente en la parte alta de los 30. Esta es por hoy la información. Hasta mañana y que no mueran las noticias. Las noticias fueron traídas hoy por Bibliotecas Snow Isle, donde tu credencial de biblioteca también es una laptop con acceso a Internet.